¿Qué tal? Encantado de Bueno, conversar de estos temas hoy. Muchas gracias. entonces para dar inicio, realmente el cambio en la relación cliente-firma se genera, en mi opinión, a partir del 2008, con motivo de la crisis financiera y que esto llevó a muchísimas firmas multinacionales a revisar y a reestructurar ellas mismas, revisar sus costos, revisar sus gastos y definitivamente los gastos legales pues fueron uno de los renglones que sufrieron dentro de los ajustes que llevaron a las firmas a revisar sus necesidades como resultado de esta crisis. Y a partir de ahí, por una serie de motivos y por una serie de razones interrelacionadas con esta crisis y con el desarrollo de las industrias y con el desarrollo del mercado legal, se han ido introduciendo una serie de cambios y una serie de ajustes que hoy en día hacen que el cliente sepa y tenga conciencia de que él tiene el poder para fijar términos y condiciones para todo lo que es la compra de servicios legales. Eso es una realidad y eso es una realidad que la estamos viendo y que se manifiesta en distintas formas. Igualmente, es importante mencionar que el mundo de los general counsels, el mundo de los abogados de empresa ha cambiado. Hoy en día, en la inmensa mayoría de las empresas encontramos gente joven con una visión del negocio y no necesariamente el abogado tradicional. Todos aquellos que formamos parte de la generación de los baby boomers sabemos que antes, normalmente el abogado de empresa, el general counsel, era un profesional del derecho que normalmente se había formado en alguna firma y que después de un determinado número de años pasaba a trabajar dentro de una empresa, lo cual tenía una serie de implicaciones en la relación empresa-firma. Pero hoy en día es una realidad completamente distinta. Encontramos gente joven, que normalmente la inmensa mayoría de ellos no necesariamente se ha formado en una firma, ven el desarrollo de sus funciones y responsabilidades no tan solo dentro del marco del derecho, sino también, como lo decía, dentro del marco del negocio de la firma de la empresa para la cual trabajan e igualmente entienden las necesidades de su industria, por lo que su relación y las exigencias que tienen para con sus abogados son radicalmente distintas. Igualmente, y estoy seguro que prácticamente todos ustedes se han dado cuenta que hoy en día el cliente busca una relación clara y transparente. Es por ello que en gran número de casos exigen un honorario fijo u otros acuerdos de honorarios que les den seguridad y transparencia en el costo y que les permitan tener la tranquilidad dentro del manejo de su presupuesto. En general, los clientes han introducido políticas para racionalizar el gasto legal y esas políticas se las han definitivamente traspasado a sus proveedores de servicio. En mi opinión, es un elemento que todas las firmas deben de tener absoluta conciencia porque lleva a los socios de la firma a revisar una serie de esquemas tradicionales bajo los cuales han venido trabajando y gerenciando, por así decirlo, la relación con sus clientes. No sé, seguramente Mariano tiene algunos comentarios sobre esta parte introductiva. Sí, me parece muy valioso lo que mencionas, Fernando. Yo creo que hoy en día a las firmas ya no nos buscan para resolver problemas legales, sino apoyar realmente en asuntos de negocio.
Si bien las firmas y los abogados seguimos siendo parte de la solución, yo creo que ya no somos la solución completa. Y posiblemente eso tiene que ver con que ya ser abogado o ser muy buen abogado no es suficiente para servir a los mejores clientes. Y lo más preocupante en ese sentido es que, por lo menos en Latinoamérica, me parece que seguimos preparando abogados para ser exitosos en la profesión de 1970 y de 1980, que pues evidentemente no es la profesión de hoy. Como mencionabas vos, yo creo que para ser un profesional exitoso en firmas de abogado en Latinoamérica en el siglo XXI, hay que mantenerse vigente. Los abogados exitosos del siglo XX se formaron, digamos, en forma de I, es decir, estudiaban derecho y luego se especializaban para ser referentes y me parece que ahora, tal vez, digamos, siguiendo esa analogía de las letras, hay que pensar en profesionales en forma de T. Es mantener esa misma profundidad de destrezas y de conocimientos legales, pero complementada con esa amplitud de conocimientos en áreas como negocios, tecnología, psicología, gestión de proyectos, análisis de datos, porque eso es lo que espera el cliente. El cliente creo que espera que nosotros hagamos más con menos, llevar, digamos, a servicios que se asemejen más a productos legales, es decir, tener la certeza del costo, del valor, del entregable, de los tiempos de respuesta, porque yo creo que, digamos, sin duda alguna, los general counsels, los abogados internos de las compañías están cada vez muchísimo más cerca de la toma de decisiones a nivel de negocio y poder entender el negocio de los clientes, poder conceptualizar la industria, cuáles son los problemas, cómo se mueve, qué es la dinámica industrial o comercial que existe en algunos de nuestros clientes, es vital para poder anticipar esas necesidades. Y de nuevo, ya no es un tema de ser, digamos, el único asesor o el asesor legal de confianza, sino ser un asesor de negocios que puede entender que además las relaciones, me parece, entre clientes y abogados o entre clientes y firmas ahora son más fluidas que antes. Ya no hay una expectativa necesariamente de adquirir un cliente o de tomar un cliente y ese cliente de por vida está con uno independientemente del estándar de servicio, de la entrega digamos, de las áreas de trabajo que se espera. No es algo que desafortunadamente, o más bien creo que para bien o para mal, no podemos dar por sentado desde un inicio que esos clientes están fidelizados. Hay una oportunidad para fidelizarlos, creo que hay una oportunidad también para acercarnos más a los clientes hablándoles en un idioma que ellos entiendan. Muchas veces se escucha a los abogados tratando de ser más complicado de la cuenta y me parece que eso puede ser más bien perjudicial para sentir digamos, esa confianza, esa calidez en la relación que me parece que es ahora muchísimo más importante que antes. Y hay otro punto que me parece valioso que estás comentando y es temas de tarifas, de temas de facturación de los servicios. Creo que hay una diferencia entre el valor de un servicio y el costo de un servicio. Y muchísimas veces lo que utilizamos a través de la tarifa horaria, por ejemplo, obviamente tiene incentivos perversos. Tiene el incentivo para los abogados más allá de que lo hagan o no, de poder durar más tiempo para ganar más dinero entregando un producto o un servicio que podría perfectamente ser el mismo sin digamos, un costo tan alto. Entonces, si uno además se pone a ver en otras industrias, no es usual que el producto se venda según una tarifa por hora, no es usual que si uno va a un restaurante y el cocinero no está y hay un aprendiz de cocinero o el cocinero se le olvidó su recetario en la casa y no recuerda y va a durar un poco más haciendo los platillos, pues que a uno lleguen a la mesa y le expliquen que hoy sucedieron algunos asuntos y vamos a tener que cobrar un poco más por eso. No es usual. Entonces creo que en ese mismo entendido de que las empresas están buscando profesionalizarse, están exigiéndonos más a las firmas y a los abogados, necesariamente buscan certeza en ese costo, en ese valor. Los general counsels manejan muchísimos presupuestos anuales, presupuestos mensuales y no son temas que se están tomando a la ligera. Así que me parece que en todo caso en la relación cliente-firma se necesita competencias nuevas, competencias complementarias. No es que digamos, que la forma de servir a los clientes anterior no es valiosa, pero
para poder cultivar y desarrollar esas relaciones estrechas que mencionabas, creo que necesitamos competencias distintas. Definitivamente, definitivamente, y eso nos lleva también a analizar otros elementos relacionados con esta relación entre cliente y firma, porque hoy en día, tomando en cuenta todo lo que hemos mencionado, ya no es suficiente ni es productivo que la relación del cliente con la firma se base únicamente en una relación con uno de los socios. La firma debe definir hoy en día estrategias para desarrollar contactos múltiples con el cliente y trabajar dentro de un objetivo que lleve a entender al cliente que detrás de el servicio que recibe hay un conjunto de profesionales que en forma, llamámosle, horizontal, incluye a una serie de socios y asociados que en base a su formación, a su experticia, conforman equipos de trabajo, conforman grupos multidisciplinarios que están para ayudar y para desarrollar la relación con el cliente. O sea que hoy en día es muy importante, en mi opinión, el que la relación cliente-firma sea una relación basada en múltiples contactos y de diferentes niveles. Haciendo referencia a lo que mencionábamos hace un momento, con el hecho de que hoy en día los General Counsels en su inmensa mayoría es gente joven, pues definitivamente el profesional joven en una firma, sea socio o sea asociado senior, tiene un papel que jugar en esa relación, porque definitivamente existe también la posibilidad de que establezca mejores canales de comunicación con ese General Counsel, que es un par de él, que el socio que ya podría ser o el padre o incluso el abuelo de ese General Counsel. Entonces, eso las firmas deben de entenderlo y deben de trabajar en ello para dar la oportunidad, y como lo vamos a mencionar más tarde, tomando en consideración todas las inquietudes que tienen hoy en día los abogados jóvenes, los llamados millennials, en su participación en el desarrollo del negocio. Por lo tanto, deben revisar sus políticas y procesos para desarrollar clientes a base de trabajo en equipo y en una colaboración multidisciplinaria a efecto de lograr ese objetivo, y a la postre esa colaboración interna dentro de la firma conlleva también a ofrecer otros resultados sumamente positivos para la firma, que son la formación del profesional en otras áreas de práctica que no son necesariamente las especialidades dentro de las cuales tienen sus principales responsabilidades, y definitivamente ofrece al abogado una expectativa de crecimiento y desarrollo distinta a la de estar encajonado única y exclusivamente en una sola área de práctica, y lo lleva a forzarse a trabajar en el desarrollo del negocio junto con un equipo de colegas que a la postre van a resultar en un beneficio para la firma que seguramente se traducirá en una rentabilidad mayor, lo cual también será traducido en un beneficio mayor para el socio y para los distintos profesionales. Las nuevas generaciones ven el ejercicio de la profesión de una manera distinta debido a su conectividad permanente. Son multitask, simultáneamente están conectados a Internet, a redes sociales, y están acostumbrados a obtener resultados inmediatos. Ven el mundo con unos ojos diferentes, definitivamente. Las firmas deben aceptar la realidad de las nuevas generaciones. Están estructurados mentalmente
y motivados de manera diferente. Eso hay que aceptarlo. Hoy en día, en entrevistas de trabajo, los candidatos hacen una serie de preguntas que tradicionalmente las firmas no estaban acostumbrados a que se les hicieran. Les preguntan sobre cuál es la cultura de la firma, cuáles son sus expectativas en cuanto a cargabilidad, si tienen políticas de horarios flexibles y a la postre, en esta nueva realidad, la entrevistada viene siendo la firma y no el candidato a ocupar un puesto dentro de la firma. Hay que entender a esta nueva generación y aceptar que trabajan en forma distinta y deben ser, por lo tanto, motivados de manera diferente. Hay que entender que esta nueva generación vive para trabajar, para socializar y disfrutar de la vida, definitivamente. Saben combinar esos tres elementos que a las antiguas generaciones, a los baby boomers o incluso en muchas ocasiones a los representantes de la generación X, no les es posible entender la forma en que los representantes de la generación de los milenios se manejan y cómo quieren ellos desarrollar su carrera. Por lo tanto, es importante para las firmas desarrollar un ambiente de trabajo apropiado para los intereses de estas nuevas generaciones. Revisar una serie de políticas, revisar una serie de procedimientos a efecto de poder obtener el mejor resultado de ellos. Igualmente es importante entender que hoy en día el abogado joven, el representante de esta generación, no quiere tener un jefe. Ellos buscan dentro de la firma a un líder de la firma, ya sea por su especialidad, ya sea por su liderazgo en el manejo de la firma, ya sea por un sinnúmero de razones, pero quieren trabajar, quieren seguir a un líder del cual van a aprender y convertir a ese líder en un mentor y más que en un mentor, en un amigo. Y esto ha llevado definitivamente a cambiar todos los procesos tradicionales del mentoring dentro de las firmas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que ellos se manejan y trabajan de una forma distinta y de esa forma rinden más, de esa forma producen más. Por lo tanto, se les debe permitir que trabajen duro, que trabajen fuerte para lograr la satisfacción del cliente, para lograr hacer el delivery de lo que se les exige dentro de la firma, pero a su manera. Y yo creo que eso es viable en muchas oportunidades, claro, manteniendo un equilibrio definitivamente, pero eso es viable si analizamos lo que estábamos hablando anteriormente. Si hoy en día la mayoría de los proyectos que maneja una firma es en base a un honorario fijo, a un CAP, definitivamente la disponibilidad del profesional de 8 a 7 de la noche en la firma no necesariamente es, diría yo, indispensable. Si el profesional cumple con su obligación, cumple con la asignación que se le ha dado y lo trabaja en horarios que yo no los trabajaría, bueno, bienvenido sea, en la medida en que cumpla con la asignación que se le ha dado. Y también debemos entender que hoy en día estos profesionales, estos representantes de estas nuevas generaciones, están acostumbrados a una respuesta rápida, a tener un flujo permanente de información y nuevas ideas, una respuesta, una gratificación inmediata. Y aquí no estamos hablando necesariamente de reconocimientos económicos. Aquí vamos desde la palmada en la mano y reconocerle que hizo la palmada en la espalda, perdón, y reconocerle que hizo un buen trabajo y que ese trabajo es reconocido
por quien esté dirigiendo ese proyecto a darle otra serie de incentivos que, vuelvo y repito, no necesariamente tienen que ser económicos. Y ahí está el por qué la firma tiene que analizar sus procesos, sus políticas y entender a esta generación para satisfacer sus inquietudes, para satisfacer sus necesidades en su desarrollo profesional, porque recordemos que si logramos mantener a esos profesionales, si logramos que desarrollen su carrera, ellos van a ser los líderes de la firma el día de mañana, definitivamente. Y a ellos les gusta, como lo decía, en base a esa dinámica que establecen con sus superiores, que definitivamente los ven como sus pares y no necesariamente como sus superiores, quieren tener asignaciones claras, es decir, entender qué se espera de ellos, tanto en una asignación como dentro de la organización. Definitivamente hay la necesidad imperiosa de tener evaluaciones periódicas y, como lo decía hace unos momentos, recibir el reconocimiento por sus esfuerzos. Entonces, hoy en día, muchas firmas han estado trabajando definitivamente en lograr ese equilibrio, en reconocer la necesidad de introducir esos cambios y han sido exitosas, definitivamente han sido exitosas. Recientemente yo leía una encuesta que se hizo en Inglaterra, donde se le preguntaba a los asociados que representan esta generación si estaban contentos, si estaban satisfechos, si querían continuar trabajando dentro de sus firmas, y asombrosamente el 70% respondió afirmativamente. Eso quiere decir que esas firmas en las que ellos trabajan han logrado entender y han logrado introducir esos cambios. Ahora, esto no quiere decir que la firma tiene que hacer todo para complacer y no exigir. Es decir, cuidado, es decir, no me estoy enfocando única y exclusivamente que todo está del lado de la firma. Por supuesto que hay mucho del lado del profesional. Hay mucho que tiene que demostrar ese representante de la generación de los milenios. Pero por eso es esencial que ellos tengan claras las expectativas que la firma tiene de ellos, que ellos tengan claramente definido qué espera la firma de ellos y definitivamente encontrar ese punto de equilibrio. Pero tomando en cuenta que Mariano prácticamente está en la frontera de los millennials y tiene una firma que yo llamaría joven en San José, nos podría hacer algunos comentarios sobre este tema. Sí, vamos a ver, yo creo que primero que todo, Fernando, los temas generacionales evidentemente no son de hoy. Esta no es la primera generación que es nueva en la profesión, pero sí son temas distintos. Yo creo que el cambio en general surge y transcurre muchísimo más rápido de lo que lo hacía antes. Estos cambios generacionales apegados a otros cambios como los tecnológicos, demográficos, sociales, creo que digamos, generan cierto estrés en las firmas y es normal. Pero en términos de atracción y retención del talento, por lo menos desde mi punto de vista, creo que hay digamos, unos 9 aspectos clave en temas de talento para firmas latinoamericanas hoy. Evidentemente, como lo dice la Filmina, el primero es la atracción de talento, y esa me parece que comienza con un despliegue de una marca empleador, si se quiere, una propuesta de valor definida y clara en el mercado respecto de otras firmas.
así como cada firma se posiciona en el mercado para sus clientes y tiene una estrategia distinta, una mezcla de servicios y de forma de servir a los clientes distinta, creo que también eso es necesario frente a ese otro mercado de talento, que además es el producto y es el proveedor del producto más importante de una firma. Esa atracción me parece que tiene que ir muy enfocada en tener claramente identificado cuál es ese ADN de la firma, lo que mencionabas vos, de esa cultura, y que pueda facilitar la autoselección en esa atracción de talento para que haya personas que tengan muy claro quiénes son ellos y identificar cuál es la mejor firma o el mejor lugar para trabajar para ellos respecto de esto. Entonces creo que hay una oportunidad para tener muy claramente establecido cuál es la propuesta de valor para los potenciales colaboradores, potenciales reclutas, gente que está trabajando en otras firmas o en otras empresas, que puedan entender qué se trata y qué significa trabajar en una firma como la de Uber. El segundo es que creo que para retener talento es clave ese vínculo y ese modelaje, como decía Dodds, casi que desde el inicio, entre el comportamiento que se espera del colaborador y lo que sea, digamos, y la realidad. Se trata de tener esa relación con el cliente y a lo interno que sea clave y que tenga coherencia con el resto digamos, en general de la firma. En términos también de desarrollo del talento, me parece que se trata de empoderar al colaborador, de darle un sentido de dirección y de propósito a su trabajo, tener una visibilización de su crecimiento, de sus contribuciones. Es vital en ese sentido entonces establecer algún tipo de ciclo de gestión del desempeño, de análisis de la información, del desarrollo, de vincular el desarrollo profesional directamente con el impacto que tiene la gente digamos, en equipos que están, digamos, con proyectos de clientes o incluso frente a los clientes. Evidentemente ese desarrollo profesional pues también tiene que ver con entrenamiento puro y duro, no solo en la práctica, sino fortalecimiento de habilidades específicas, sean estas habilidades duras o habilidades blandas. Me parece que es importante que las firmas consideren tener algún tipo de entrenamiento formal o informal al respecto. Y como bien mencionabas vos, el punto de la evaluación, digamos, de la actualización continua de herramientas, de destrezas para trabajar mejor el estado de las cosas en las que uno está hoy, cómo podría estar mejor, qué tengo que seguir haciendo respecto de la firma, qué tengo que dejar de hacer y qué tengo que comenzar a hacer específicamente en el punto que se espera de mí, me parece que también es vital. Y como mencionabas, creo que para nadie es un secreto que la compensación debe tomarse como un enfoque integral, que esté no solo vinculado con el desempeño, sino que además tenga relación con un salario, digamos, más emocional en términos de beneficios, de ese fortalecimiento, de esa propuesta de valor que al final es lo que la firma le ofrece al colaborador, que no es solo económico hoy, no es solo económico antes. Entonces creo que simplemente es una exigencia distinta de las nuevas generaciones que esperan recibir más que solo dinero de sus firmas. ¿A través de qué? De beneficios especiales, puede ser de beneficios simbólicos, que haya ciertos reconocimientos, como mencionabas vos, y agradecimientos. Eso inyecta energía, inyecta motivación a la gente y contribuye no solo a eso, sino a modelar comportamientos. Si uno motiva a gente por hacer algo extraordinario que además no se espera, pero es totalmente bienvenido en la firma, como puede ser un joven estudiante presentando, digamos, haciendo un conecte con un potencial cliente. Eso no es algo que necesariamente se espere en una firma, por lo menos no en la nuestra, pero sí es algo que es bienvenido y que en la medida en que eso sea proactivo y que tenga sentido, me parece que es algo digno de reconocer. Eso modela comportamientos de qué es lo que se espera, qué es lo que no se espera, qué es bueno y qué es malo, y eso es importante. Tener claridad sobre eso es de nuevo, es algo, digamos, vital. Y por último, creo que es importantísimo otro asunto que también comentabas, que es la comunicación, la fluidez y la transparencia con la que se valora a la gente en términos integrales, que se generen espacios de comunicación fluida. Qué comunicar y qué no comunicar, pues evidentemente, o cómo comunicar, pues evidentemente va a depender mucho del diseño organizacional de la empresa, de la firma y también de la estrategia, pero me parece que
que la contribución de la comunicación es que ayuda a tangibilizar esa propuesta de valor. Cada comunicación que hacen los socios, cada, digamos, asunto que no se comunica, eso va aclarando qué es la cultura que se espera de la empresa, de nuevo, para bien o para mal. Entonces creo que también un paralelismo interesante entre el tema de cobrar servicios por hora y la gestión tradicional del talento es que todo gira alrededor de horas y de tiempo. En el caso de los profesionales, creo que es vital medir el desempeño y el impacto de la contribución de cada colaborador, ya no en cantidad de horas sentado en un escritorio o en un cubículo, sino en eficiencia y en la calidad de ese entregable que se espera. Exactamente, resultados es algo vital. De nuevo, es difícil para una generación o para profesionales que no estén acostumbrados a eso y simplemente pues en la medida en que yo vea que hay una persona que está en su lugar de trabajo y la veo que entra y sale más o menos a horas adecuadas, es imposible tener certeza de que eso sea trabajo de calidad. Entonces, creo que hay que sofisticar un poco más la gestión del talento y hay que lograr medir ese impacto y la contribución de cada miembro del equipo de manera distinta. Y como decís vos, la tecnología nos hace, digamos, a través de la tecnología y digamos, los cambios generales de la industria, creo que hace que sea muchísimo más fácil trabajar desde la casa, trabajar desde otras geografías, otras latitudes, y no es posible pretender que solo porque no estoy físicamente a las 3 de la tarde en la oficina, pues que eso implique necesariamente que no estoy trabajando. Evidentemente digamos, es otro tema y es un tema, digamos, álgido, pero me parece que la oportunidad está para firmas que quieran medir el impacto y la contribución de cada colaborador en eficiencia y en calidad y en el entregable, ya no en un tema exclusivamente de las horas que pasa la persona en la oficina. Y la otra pregunta que tenemos aquí viene de Enrique Rodríguez Bouchard, que dice, ¿cómo competir contra la inteligencia artificial? ¿La especialización es la respuesta? ¿Los abogados generalistas son especie en extinción? Buena pregunta. Yo definitivamente pienso que el desarrollo de la inteligencia artificial, así como el que se abran las posibilidades de que servicios de determinado valor, de determinado nivel, incluso hoy en día en otras jurisdicciones, ya sean prestados por empresas que no son abogados, definitivamente, como puede ser en Inglaterra, como puede ser en los Estados Unidos, eso nos lleva a pensar que definitivamente las firmas, en mi opinión, están en la necesidad de trabajar en la especialización de sus profesionales, y por especialización quiero decir el desarrollo del conocimiento en las distintas áreas de práctica, no necesariamente que se especialicen única y exclusivamente en competencia, por decir algo, porque también hay que entender que la realidad en nuestra jurisdicción no necesariamente da para el desarrollo de la especialización como lo es en países sajones, Inglaterra, Estados Unidos. Y recordemos que con motivo de la crisis del 2008, la reducción masiva que hubo de profesionales en muchísimas firmas en países sajones fue precisamente por el exceso, yo diría, de especialización. Al caerse el negocio, pues no había cabida para tanto especialista. Por lo que también me lleva a mí a pensar que no utilizando la definición del abogado generalista, pero sí el abogado dentro de nuestras jurisdicciones, que por la naturaleza misma de las necesidades que tenemos y de las dimensiones de nuestros mercados, etcétera, etcétera, manejan varias especialidades, pues en mi opinión, esos son grupos que deben de subsistir. Pero en mi opinión, el trabajo
que podríamos definir como commodity, que es más bien un trabajo por volumen, eso si la firma no se organiza internamente para que ese trabajo sea hecho por posiblemente no necesariamente profesionales, sino paralegals bien formados, bajo la supervisión de un profesional, para entender que lo que están haciendo es un servicio que va a dar un resultado por el volumen y no necesariamente por la especialidad, lo van a poder, en mi opinión, mantener. E incluso muchas firmas fuera de nuestra región han organizado otras firmas con un nombre distinto para proteger su marca, para proteger su branding, y han pasado a esas otras firmas todo ese trabajo que llamamos commodity. ¿Por qué? Porque saben que sus clientes no van a estar pagando a un profesional para que haga ese tipo de trabajo. Entonces, yo decía que esta era una buena pregunta porque ya lo hemos analizado en el pasado y es algo en lo que, en mi opinión, la firma dentro de nuestra región debe ver. Debe ver y debe estudiar para hacerle frente a ese reto. Mi único comentario con respecto a eso, Fernando, es que yo creo que no tiene sentido pensar en competir contra la inteligencia artificial, sino con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no viene necesariamente a eliminar al abogado o a hacer un abogado robot que venga a competir con el humano, sino hay que ver la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias de metadatos, etcétera, como herramientas que se pueden utilizar para potenciar y para, como bien decís vos, redistribuir los recursos humanos, tecnológicos, financieros necesarios para poder hacer más con menos, para poder atender a los clientes de mejor manera y para que los abogados poco a poco se vayan dedicando más, tal vez de manera más específica, a los asuntos donde necesariamente se requiere de conocimiento y de estudios profundos en temas legales y no necesariamente de otros. Entonces, creo que no hay que verlo como nosotros contra la inteligencia artificial, sino como nosotros podemos aprovechar esa inteligencia artificial o las otras herramientas para poder mejorar. ¿Cómo integrarla para mejorar mi servicio? En pocas palabras. Es importante entender qué implica innovar dentro del contexto de una firma. Se habla mucho de la necesidad de innovar y con frecuencia se interpreta, en mi opinión, incorrectamente. Es decir, como hablábamos ahora respondiendo la pregunta sobre si es necesario establecer alianzas o no. Es decir, innovar no debe ser visto como una moda, es decir, como tengo que innovar para estar al día. Yo creo que innovar definitivamente es la consecuencia de una necesidad que obliga a la firma a revisar sus procesos, a revisar sus políticas para poder hacer frente a esa necesidad y resolver esa necesidad a efecto de que la firma pueda seguir cumpliendo con sus metas, con sus objetivos y sobre todo que la firma pueda hacer frente a los distintos retos que se nos presentan. Yo no creo que la innovación sea producto de hoy amanecí iluminado, voy a innovar, voy a empezar a cambiar una serie de procesos y procedimientos per se. Es decir, definitivamente, como decía hace un minuto, es la consecuencia de algo. Y esto se presenta dentro de muchísimas áreas de una firma. Esto está la innovación, evidentemente, dentro de la parte de los sistemas tecnológicos de la firma para precisamente tener un mejor apoyo tecnológico que sirva para racionalizar y manejar
mejor el servicio que se presta a los clientes o mejor muchos elementos de la parte administrativa de la firma. Hay mucha materia para innovar como resultado definitivamente de lo que hemos venido hablando de la relación cliente-firma para cambiar una serie de políticas, de procedimientos. Hay mucho campo que innovar precisamente en lo que hablábamos en cuanto a la atracción y retención de talento, a efecto de diseñar políticas que cumplan con las necesidades actuales del profesional, sea asociado o sea socio. Entonces, ahí tenemos una gama muy amplia, pero, repito, es la consecuencia a una necesidad demostrada y no necesariamente es el introducir un cambio, simple y llanamente. Ahora, como lo mencionaba anteriormente durante uno de los temas que desarrollamos, muchas veces el introducir estos cambios, el llevar a cabo esta innovación dentro de la firma, encuentra tremenda resistencia por lo que decía yo. El abogado tradicionalmente es reticente al cambio. El abogado se pregunta por qué tengo que cambiar si yo siempre lo he venido haciendo así. Y así me ha ido bien. ¿Por qué voy a cambiar? Bueno, hay que cambiar porque existe una necesidad, porque el mundo exterior, llámese cliente o llámese profesional que está buscando una ubicación en una firma, está buscando algo distinto de lo que yo ofrezco y de lo que yo tengo. Entonces, si yo no asumo ese reto de introducir todos estos cambios que me lleven a actualizar mis procesos, mis procedimientos, mis políticas, que a la postre es innovar, pues voy a quedar desplazado. Voy a quedar desplazado porque seguramente más de uno de mis competidores sí está trabajando en ello. Entonces, ahí hay un reto muy grande para los socios responsables de la administración de la firma, para los socios que manejan las áreas de práctica, de lograr el convencimiento de esa necesidad. Mariano, no sé si tú tienes algún punto. Sí, Fernando, yo creo que si lo sucedido en el mercado anglosajón que mencionabas y en el mercado europeo en general se tropicalizara en América Latina, vamos a ver que una constante en nuestra profesión va a ser el cambio. Y por más de que estoy totalmente de acuerdo en que a los abogados no necesariamente nos gusta el cambio o estamos entrenados, digamos, para el cambio. Y yo agregaría a tu punto de las necesidades y de realmente poder innovar con base en necesidades, también creo que hay que innovar con base en intereses. Es decir, cuáles son las necesidades y cuáles son los intereses de los clientes que vayan a impactarse con un eventual cambio, de la gente a lo interno que vaya a impactar con una nueva, o sea, con algo innovador. Innovar yo creo que no es cambiar necesariamente y como bien lo indicábamos anteriormente, tiene que tener una intención clara. No necesariamente es mala la innovación que es reactiva o que trata, digamos, de llegar a un punto de equilibrio con el resto del mercado o comparativo con el resto del mercado, pero no es necesariamente digamos, sinónimo de tener un nuevo sistema tecnológico, refrescar el sitio web o cambiar la marca de la empresa. Es algo muchísimo más amplio y yo creo que, como bien lo decís vos, una forma de institucionalizar o de conversar ampliamente de temas de innovación en firmas es estarse constantemente preguntando si hay una mejor manera de hacer las cosas. Hay una manera más eficiente de atender a los clientes, de servirles, hay una manera más eficiente de facturar, hay una manera más eficiente de gestionar el conocimiento que tenemos, hay una manera más eficiente de reclutar talento. Creo que en la medida en que estas conversaciones se estén dando en las firmas, creo que invariablemente la innovación va a ir fluyendo y va a ser algo constante. No se trata de ser disruptivo en el modelo de negocios o en la propuesta de valor de una firma, pero sí se trata de ir evolucionando con el tiempo.
pasamos al último tema, que lo vamos a tratar brevemente, que es la parte de la institucionalización. Yo creo que la institucionalización es un tema que en América Latina reviste muchísima importancia. Si fuésemos a dictar esta clase en otras jurisdicciones, pues en mi opinión, este no sería un tema. ¿Por qué? Porque las firmas en la mayor parte de las jurisdicciones sajonas o incluso en otras jurisdicciones han desarrollado el concepto de la institucionalización. Para mí, la institucionalización, además de contar con todo lo que viene siendo el marco, por así decirlo, de gobernabilidad de la firma, el tener políticas claras, el tener el marco regulatorio de todos los aspectos relacionados con el manejo de la firma, el tener un plan de compensación ajustado a las necesidades y a las realidades de esa firma, el tener una serie de políticas que conlleven a tener clara cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es la cultura de la firma, para que todos los profesionales se identifiquen y trabajen en ese fin común, que es el desarrollo del negocio, porque hoy en día, vamos a estar claros, una firma de abogados es un negocio y la tenemos que ver como un negocio, definitivamente. Y la exigencia que tenemos de ser eficientes es precisamente por eso, porque es un negocio. Entonces debemos de contar con todas las herramientas que sean necesarias para que ese negocio sea próspero, para que todos los miembros de la sociedad entiendan el negocio, para que todos los miembros de la sociedad se identifiquen con la filosofía y la visión y la misión y la cultura de la firma. Y eso los va a llevar definitivamente a lograr una serie de metas y objetivos y no a el problema que vemos con mucha frecuencia, que es que no se logran esas metas, no se logran esos objetivos y vienen una serie de divisiones por distintas razones. Hay que reconocer, y en base a mi experiencia lo reconozco, no podemos, diría yo, poner dentro de lo que acabo de decir a toda América Latina, de México hasta la Argentina. Encontramos en distintas jurisdicciones mercados legales que están muchísimo más institucionalizados que en otras jurisdicciones. En unas jurisdicciones encontramos mercados que están sumamente fragmentados. Y eso, el contar con una firma sólida, institucional, ayuda muchísimo a soportar la embestida que se está teniendo hoy en día de firmas extranjeras que están llegando a la región. ¿Por qué? Porque costaría más trabajo al profesional o a los profesionales desprenderse. Porque si vemos lo que sucede en los países sajones hoy en día, digamos en Inglaterra, digamos en Estados Unidos, el movimiento de socios de una firma a otra, yo creo que ahí es por razones distintas. Yo creo que ahí es por motivos diferentes que lo podríamos dejar para un análisis posterior, pero no es lo que estamos hablando en estos momentos en cuanto al mercado en América Latina. Y en la institucionalización también juega un papel muy importante
la definición de la carrera, la definición de que todo el mundo entienda el papel que juega, las responsabilidades que tiene y también, en mi opinión, es sumamente importante algo que tradicionalmente en las firmas latinoamericanas hay reticencia a tratar, que es el retiro. Es decir, el retiro, en mi opinión, debe ser tratado abiertamente y conversado abiertamente con la debida anticipación, a efecto de preparar el retiro de ese socio. Recuerde que si fue un socio exitoso, se está retirando posiblemente después de 30, 40 años de servicio en la firma, donde definitivamente contribuyó para el desarrollo y crecimiento de esa firma. Entonces, el poner en los estatutos que el retiro es a los 65 o el retiro es a los 70, pero no manejar el retiro debidamente con la anticipación requerida y, en mi opinión, ¿qué es anticipación requerida? Yo creo que esa conversación debe iniciarse por lo menos 5 años antes de la fecha de retiro, para entender cuál es la situación de ese socio, cuáles son las necesidades de ese socio, cuáles son las expectativas de ese socio y conjugarlas con las necesidades y las expectativas de la firma. Y determinar si es posible que haya una relación después del retiro. Pero si eso lo dejamos para 3 meses antes de que se dé el retiro, ya para esa fecha el socio que se está retirando tiene total y absolutamente definido qué es lo que va a hacer. Y lo más seguro es que se cruce la calle y monte una boutique para, en cierta forma, competir con su antigua firma. Con esto, no quiero decir, para que no me malinterpreten, que todo el socio que se retira tiene que permanecer en la firma dentro de una modalidad distinta. Para mí hay una condición sine qua non, que a la fecha de retiro el socio tiene que liberar sus participaciones, porque eso va a dar la cabida para que las generaciones que vienen detrás de él continúen creciendo, número uno. Pero es muy importante analizarlo con la debida anticipación, porque se puede determinar qué papel va a jugar ese socio. Y como lo decía, eso no quiere decir que todo socio que se retire tiene que permanecer. Es más o menos, en mi opinión, un proceso similar cuando estamos haciéndole seguimiento a los asociados seniors para determinar dentro de su carrera como asociado cuál tiene las calificaciones para ser promovido a socio, evaluando todos los distintos factores para determinar que tiene la capacidad y los méritos para ser socio. Pues, en mi opinión es igualito. Es decir, con mayor razón, la firma tiene la posibilidad de evaluar a ese socio durante todos los años de sociedad y determinar que al final de su carrera todavía tiene que aportar y sentarse y negociar los nuevos términos y condiciones. Y eso, vuelvo y repito, muchas veces nos llega a nosotros la ola de lo que se hace en otros países y en otras jurisdicciones, pero estamos viendo que muchísimas firmas en los Estados Unidos o en Inglaterra han ido modificando la edad de retiro y han ido dejando a los socios cumpliendo determinadas funciones y responsabilidades dentro de un esquema distinto. Porque se da el convencimiento de que aún pueden aportar. Ahora, el socio lamentablemente no tiene esos requisitos porque, ojo,
una de las razones por las cuales también las firmas han venido modificando su lockstep puro, como seguramente muchos de ustedes lo han leído, es precisamente porque muchos socios estaban cansados de cargar en el hombro a otros socios, porque había un crecimiento en base a este sistema que no necesariamente estaba basado en el performance del socio. Y ahorita estamos viendo cómo firmas del Magic Circle en Inglaterra han modificado esto. Han modificado esto y han establecido bonos especiales para reconocer el aporte que hacen determinados socios y han modificado su lockstep. Hay otras firmas que mantienen un lockstep modificado y vienen a otras jurisdicciones y se adaptan a las realidades de esas jurisdicciones y el socio es medido bajo otros parámetros. Entonces, todo esto, en mi opinión, forma parte de la institucionalización. Forma parte de sentarse a analizar todos estos temas que son muchísimo más amplios y aquí los estamos encapsulando por distintas razones, pero le paso la palabra para que lo complemente antes de despedirnos. Definitivamente, Fernando, yo creo que si las firmas buscan trascender más allá de sus líderes actuales, que a través del esfuerzo dejemos un legado para otros, para las nuevas generaciones, la institucionalización es vital. Sin embargo, no necesariamente todas las firmas están diseñadas o no todos los socios tienen el propósito de que la firma trascienda más allá de ellos o que ellos anden buscando dejar un legado y una participación a las otras. Si partimos, eso sí, del hecho de que eso sí se quiere, la institucionalización es algo que es absolutamente clave, es posiblemente la única manera de evolucionar ese negocio y pasarle la batuta a las nuevas generaciones. Ahora, no significa, por lo menos para mí, institucionalización no significa estandarización sin despersonalizar. Es decir, hay que estandarizar, pero no se trata de despersonalizar ni el servicio, ni que esto sea una camisa de fuerza para que los socios o asociados o quien sea que esté proveyendo el servicio, digamos, tenga que estar totalmente homogéneo. Es decir, institucionalizar significa establecer ciertos procesos, parámetros, métricas a través de las cuales esos sistemas y esas estructuras que tenemos en la firma para servir a clientes, para atender trabajo, para gestionar trabajo a lo interno, tengan un reflejo en la cultura que tenga, digamos, un sentido y que los clientes puedan sentirse con toda la confianza de ir a cualquiera de los socios o a cualquiera de las áreas de práctica de una firma específica y sentir cierto, digamos, por lo menos aire similar. Es decir, hay una institucionalización que me permite que esa confianza que tengo con Fernando en una práctica determinada, pues si él me presenta a su socio Mariano, pues que yo sienta que digamos, que esa confianza Mariano la tiene, por lo menos desde un inicio, por esa misma institucionalización. Yo parto del hecho de que trabajan de manera similar, que quieren trascender, que tienen ciertos estándares. Tal vez Mariano tiene una forma distinta de Fernando, específica de atender algunos puntos, pero no se trata digamos, de dejar todo a la libre y como bien decís vos, hay ciertos sistemas y estructuras, como por ejemplo la edad de retiro y en los procesos de transición de cualquier profesional, sea socio u otro, que tienen que ser, digamos, manejados de manera adecuada a través de procesos. Si eso en un área de práctica se maneja de una forma que en otra, la forma de reclutar, la forma de compensar, la forma de desarrollar, un socio tiene una forma y otro otra, invariablemente vamos a tener, digamos, un crisol de formas que al final hasta pueden competir entre ellas y eso causa confusión a lo interno y causa confusión al cliente en vez de generar una confianza, un confort y un sentimiento de que estamos todos en el mismo barco. Claro, y yo creo que el mensaje más importante de una firma institucionalizada hacia su cartera de clientes es que la firma va a trascender a los socios que en ese momento están jugando
el papel de contacto, relación con el cliente. Y eso definitivamente le da, en mi opinión, una tremenda seguridad al cliente de que detrás de ellos está una institución que lo respalda y que le sirve.